أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, queridos hermanos. Alhamdulillah, en esta tercera clase, en esta tercera reunión, en esta tercera sesión de la vida familiar en el Islam, en donde vamos a seguir la temática de la clase anterior, de cómo formar esa pareja, no vamos a decir perfecta, vamos a decir esa pareja que está en el proceso de perfeccionarse entre ambos como creyentes. Y habíamos hablado, y es muy importante siempre recordar, las cuestiones que tienen que ver con el buen carácter. Que con el buen carácter, bueno, hay un hadith muy famoso, ¿no? Que dice que las personas que van a entrar al paraíso son las de mejor carácter, o el mejor de vosotros es el de mejor carácter. Y cuando hablamos del carácter, ya nos estamos metiendo en otro terreno, que es el terreno de la ética, de la moral islámica, del akhlaq. No nos vamos a meter de lleno en explicar todos los asuntos que tienen que ver con el comportamiento islámico o con la ética islámica, pero cuando hablamos de mejorar el carácter o de tener buen carácter, no solamente quiere decir no tratar mal al otro, no solamente quiere decir saber escuchar, no solamente quiere decir no enojarse, o bueno, cosas más profundas, digamos, como, qué sé yo, no ser violento, na'udzu billah, ninguno de los dos, etc. No estamos hablando solamente de eso, que son obviedades, sino que parte del buen carácter, parte del buen akhlaq entre la pareja también tiene que ver la forma en que ambas personas se cuidan, la forma en que ambos están pendientes de atraer siempre al otro durante, digamos, no solamente durante el principio de la relación, sino siempre, ¿no? Y en esto tenemos muchas enseñanzas, sobre todo del profeta y del Imam Ali alayhi salam, que vamos a estar viendo hoy, que tienen que ver con esta observancia de la pulcritud, de la higiene, del orden. Entonces, hay un montón de factores que hacen al buen carácter, ¿sí? O a la buena moral o a la buena ética en la pareja. La semana pasada, por ejemplo, hablábamos de la cuestión del contacto con los no mahram, por ejemplo, y habíamos dicho que era muy importante, no solamente en la mujer, en el hombre también, que tengan cierta distancia con aquellas o mujeres en el caso del hombre u hombres en el caso de la mujer que no son íntimos, digamos, marcar una distancia que en Occidente no es lo común, pero que eso siempre va a proteger también. Habíamos hablado de solucionar los problemas y las discusiones que hay fuera de lo que es el alcance o el oído de los chicos o la vista de los chicos, de los niños que hayan en la casa. Habíamos hablado también de que es muy bueno que los hijos vean que hay una sintonía entre los padres. Ya después nos vamos a meter, hay otros dos clases por lo menos sobre la cuestión de los hijos, de la creencia de los hijos, ¿no? Pero estas son cosas que hacen también a la pareja, ese respeto que tiene que estar siempre, pero sobre todo cuando hay chicos, cuando hay hijos, que se vea una buena relación entre los padres, que se vea una coordinación entre los padres cuando van a decir sí o van a decir no a un asunto, que no, digamos, que no hayan este tipo de diferencias. Aprovecho para ir saludando a todos los que están ingresando a la sala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos que están escribiendo en el chat también, saludando, también les digo wa alaikum salam wa rahmatullah. Entonces todo esto, digamos, crea un ambiente de paz, un ambiente amistoso, un ambiente de amor dentro del hogar y a su vez también un ambiente de espiritualidad, un ambiente de fe. Hablamos la semana pasada de lo importante que es que en la pareja, por ejemplo, recen juntos, hagan súplicas juntos, que cuando tengan algún deseo, algún sueño, todavía por ahí quizás están comenzando la relación,
que hoy también vamos a hablar un poquito de eso, de cómo empezar una relación, sobre todo para los hermanos que son, digamos, que son conversos o que son latinos y tienen la cultura de los países nuestros de aquí, de América Latina, cómo se inicia una relación, qué tengo que hacer, cómo, a ver, para el ambiente en el que estamos nosotros es muy distinto o muy distintas las formas en las que se forman las parejas que como debe ser correctamente dentro del Islam. Así que después, más adelante, en la sesión de hoy nos vamos a meter en ese tema. Pero bueno, sin irme por las ramas, la cuestión de que haya un ambiente de espiritualidad, de fe en la casa, eso depende mucho de la pareja. Entonces, si inician su relación de esa forma, inician la relación haciendo súplica, leyendo juntos el Sagrado Corán, eh, teniendo esa relación que se basa también en lo espiritual, no solamente habíamos hablado en lo físico, en lo económico. Bueno, hoy vamos a meternos, sí, en el tema de lo físico, si se quiere, o del cuidado de la higiene, de la pulcritud, de la pureza, que eso también hace a la convivencia hacia la pareja y es muy importante. Y en eso también tenemos que aprender la verdadera cultura islámica, que es la cultura del profeta, la cultura de los imames, la cultura de los compañeros fieles al profeta y de aquellos primeros musulmanes, ¿no? En un tiempo en donde no estaban las cosas como ahora, en donde tenemos acceso al agua corriente, a darse una ducha de agua caliente todos los días. Sin embargo, en una época en donde quizás en otras partes del mundo ni conocían lo que era el baño, el Islam nos enseña que, por ejemplo, tomar un baño, algo tan sencillo para nosotros en esta época, en aquella época que no era sencillo y por eso se creaban los hammam, los grandes baños donde iba la gente a bañarse. eh, lo correcto es que el musulmán un día se bañe y un día no. Eso es enseñanza del Imam Ali y la misma ciencia también dice, ducharse todos los días no es lo mejor para la piel, día por medio. Subhanallah. Entonces, son detalles que quizás nosotros los escuchamos y decimos, bueno, es lo más común, pero hay que pensar primero en el Islam de hace 1400 años y en todo el recorrido que hubo en el Islam. Y cuando vamos a ver las distintas culturas dentro del Islam que se fueron dando, cuando vemos la cultura de Al-Ándalus, cuando vemos la cultura de los musulmanes en Turquía, cuando vemos los musulmanes en el norte de África, vamos a ver que la cuestión del hammam, de asistir al hammam, del baño, del perfume, del utilizar perfume, es algo muy arraigado en la cultura islámica justamente porque era sunna del profeta y de los imames, de la familia del profeta. Entonces, eh, la cuestión de la belleza, nosotros dijimos que uno no debe casarse por la belleza, que uno debe realmente casarse buscando una compañera o un compañero que complete nuestra fe, una compañera o un compañero con el cual podamos transitar la vida y traer vida al mundo y educar a nuestros hijos en el Islam y formar una familia islámica. Y realmente pensar en esto, pero la cuestión de la belleza no es algo que queda absolutamente de lado. Tenemos incluso narraciones que dice que hay que, digamos, casarse con la persona que sea agradable para uno, no con una persona que a uno le cause repulsión, por ejemplo, por lo que sea, porque eso también va a traer problemas. Pero además de eso, hay algo muy lindo en el Islam, que es la cuestión de la higiene. La higiene como parte de lo que va a formar el amor en la pareja y va a acrecentar la fe y la piedad entre ambos. Tenemos, por ejemplo, una narración que nos habla del hombre que se acicala, del Imam Ali alayhi salam, el hombre que se acicala, el hombre que se perfuma, el hombre que se arregla, dice, aumenta para ese hombre su pudor, ¿sí? El hombre aumenta su pudor arreglándose. Y eso tiene una explicación, porque ¿para qué se arregla? ¿Para quién se arregla? Para su esposa. Entonces,
a la esposa le va a agradar tener un marido así, tener un marido, por ejemplo, miren, un detalle, esta parte de acá, ¿sí? De las mejillas en el hombre, ustedes saben que para la gran cantidad de musulmanes, la gran mayoría de musulmanes que hay en el mundo, según obviamente los sabios y las escuelas de jurisprudencia que se sigan, pero la cuestión de afeitarse o es haram directamente o para algunos puede ser makruh, pero siempre en el Islam y en la cultura islámica la cuestión de dejarse la barba es imitar a los profetas, es imitar al profeta del Islam, es imitar a los imames. Pero esta parte tiene un nombre, ¿sí? La parte de las mejillas, acá donde uno generalmente se recorta la barba y se la prolija, y se llama Huquq al-Zawja, los derechos de la esposa. ¿Por qué? Justamente porque incluso la barba, arreglar la barba, perfumar la barba, recortarla y que no llegue, digamos, hasta dentro del ojo la barba, es una cuestión que es un derecho de la esposa. Lo mismo que acá abajo en el cuello, ¿no? Entonces, el Islam presta mucha atención a esos detalles. La cuestión del bigote, solamente por hablar de la barba, ¿eh? Para que vean los montón de ejemplos que podemos dar de lo que es la higiene. Por ejemplo, que el bigote no sobrepase el labio. Tenemos hadices que nos invitan a eso, a recortar el bigote en esta parte y que no baje el labio, porque acá dice se juntan la suciedad cuando uno come, etcétera. Entonces, tener la barba prolija, tener esta parte afeitada como un derecho de la esposa, como se llama. Mantener la castidad, que el hombre mantenga la castidad en su comportamiento y en su forma de vestir, en su forma digamos, de estar limpio, de estar perfumado. Son cuestiones de higiene y de limpieza que lo que hacen es fortalecer esa pareja. Eh, por ejemplo, el profeta dice que considerar la cuestión de la belleza y mantener la limpieza y la higiene son una fuente de amor y también de fe en la vida matrimonial. Limpia tu ropa, córtate el pelo, tenlo ordenado, cepilla tus dientes. Paréntesis, en otro hadiz muy famoso dijo el profeta que si se lo hubiese pedido Jibril, él lo hubiese hecho obligatorio en la cuestión de cepillarse antes del salat, de cada rezo, de los 5 rezos. Cepillarse los dientes, dice, porque otras comunidades no lo han hecho, dice, y sus mujeres se han inclinado a la corrupción. Es decir, que cuando el hombre se mantiene pulcro, se mantiene agradable para su esposa, esa esposa obviamente lo va a querer. No quiere decir que toda mujer que tenga un marido que no sea cicala se va a volver, na'udzu billah, una mujer corrupta. No, pero sí que pasa y pasa mucho en la sociedad y sobre todo cuando pasan muchos años de casado, cuando ya tienen 10, 15, 20 años de casado y el hombre empieza, yo no puedo hablar mucho de ese tema, pero empieza a echar panza y ya no se arregla tanto y a veces la mujer tampoco y eso hace que se pierda ese deseo de estar con el otro, que digamos no sea agradable tener a la pareja con uno. Entonces, esa parte de la belleza es importante, el Islam no la deja de lado. Y además que el Islam nos enseña justamente la pulcritud, nos enseña cuando hablamos de la autoconstrucción, por ejemplo, esperen que me salió un cartel acá, lo voy a sacar. Cuando hablamos de la autoconstrucción, por ejemplo, habíamos tocado temas espirituales, temas intelectuales, pero también está la parte física, digamos, la parte de autoconstruirse para tener una vida saludable. El Islam, por ejemplo, nos enseña a hacer deportes, nos enseña a cuidarnos en la alimentación. El profeta, alayhi salatu wasalam, al-Kiram, por ejemplo, dijo separar el estómago en 3 partes, una para la comida, una para la bebida y otra para dejarlo vacío. Ustedes saben que entre que el estómago se llena y que al cerebro le llegue
el mensaje de que el estómago se llenó, se tarda más o menos 10 minutos. Entonces, a veces uno come y si deja de comer antes de llenarse, como dice el profeta, como nos enseñó el profeta, alayhi salatu wassalam, de cortar, digamos, de no seguir comiendo antes de sentirse saciado, entonces uno realmente va a estar saciado porque llega más tarde esa información al cerebro. Muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Comemos, comemos, comemos hasta que reventamos y resulta que ya el estómago estaba saciado hace 10, 15 minutos y seguimos comiendo y seguimos agregando comida. Si además no hacemos ejercicio, todo eso va a hacer que engordemos y todo eso después termina provocando problemas también en la pareja, por muchas razones. Por la razón de que estéticamente ya la persona no es la misma, por la razón de que también a veces no puede cumplir con sus obligaciones con la esposa como marido o viceversa, por el peso, por los problemas, digamos, que se generan en la salud. El Imam Jafar Sadiq alayhi salam decía, por ejemplo, cuando se comen muchos alimentos pesados como grasosos y mucha carne, decía se provoca como una explosión o en el corazón o en el cerebro. De lo que estaba hablando era del accidente cerebrovascular o del infarto en aquella época. Y él recomendaba eso, por ejemplo, y comer como el profeta que decía, siempre que el profeta comía, en el plato había algo verde. ¿Mm? Vieron que a veces hay hadices que dicen, no, el profeta solamente comía pan con yogur. No, pero tenemos otras narraciones que dicen que siempre algo verde en el plato había. ¿Y esto por qué? Justamente porque nos educa a cómo alimentarnos. Con respecto también a la vestimenta. La vestimenta del profeta siempre estaba pulcra, estaba limpia. Quizás en algunas épocas, incluso algunos de los imames también, usaban ropas remendadas, pero por una cuestión de humildad y por una cuestión de que sus seguidores quizás estaban pasando por necesidades, pero, pero siempre estaban pulcras. Y cuando tenían que vestir con una ropa linda, agradable, buena, también lo hacían. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber también adecuarnos a esas cosas y saber que dentro del hogar tendríamos que cuidarnos mejor. En el caso de la mujer, por ejemplo, la mujer musulmana que usa hijab, que es modesta en su forma de vestir y que de la puerta de su casa para afuera va a vestir de forma muy modesta, va a vestir de forma adecuada, se va a cubrir como corresponde, dentro de su casa tiene que tener otra realidad totalmente distinta. Y eso es lo que pasa con las mujeres en Medio Oriente. Si uno, los que hemos vivido allí o aquellos que han viajado, seguramente les llama la atención ver los negocios de ropa para mujer, porque se ven ropas que no son las ropas que usan en la calle las mujeres. Son ropas muy lindas, muy llamativas, ¿y para qué? Mucha gente, muchas mujeres sobre todo se preguntan cuando van allá, ¿no? Cuando viajan, por ejemplo, no sé, a Irak o a la República Islámica o a otros lugares, ¿para qué? Si las mujeres no pueden usar eso. No, sí que lo usan dentro de su hogar, lo usan en las reuniones que hay para mujeres, pero sobre todo dentro del hogar, para estar bellas para el marido, porque la belleza que la mujer tiene es una belleza que es para dentro del hogar, es una belleza que ella la comparte con su marido. Entonces, en ese sentido, las mujeres lo que hacen generalmente, también observando los hadices, porque tenemos muchos hadices que hablan sobre la conducta de la esposa con el marido, con respecto a cómo debe seducir al marido, cómo debe atraer al marido, una de esas cosas que también va a mantener al marido casto y al marido siempre concentrado en su esposa es eso, es que verdaderamente la esposa no debe, digamos, como decimos aquí en Occidente, estar dentro de la casa con los ruleros, como Doña Florinda, y con unas, ¿cómo es que dicen? Nosotros decimos chancletas, pero no dicen así en otros lugares, como las chanclas o las pantuflas, ojotas, todos estos calzados para estar dentro de la casa, ¿no? Lo mejor siempre es que realmente la mujer se prepare para el marido, se vista bien y el hombre haga lo mismo, el hombre se perfume,
el hombre siempre vuela bien, con la ropa limpia, planchada, que ya dijimos que no es una obligación de la mujer plancharle ni lavarle la ropa al marido, eso ya creo que quedó claro de las sesiones anteriores. Y eso va a hacer también que se construya una pareja en donde hay amor, porque en realidad uno lo hace para agradar al otro. Y todo lo que hace uno para agradar al otro, verdaderamente es porque lo tiene en consideración, en una gran consideración. Entonces, esto era de lo que el profeta hacía. Y otra de las recomendaciones del profeta es que pedía a los esposos y a las esposas, a ambos, que utilicen al máximo los adornos y la belleza entre sí en el ambiente del hogar. Y esto el profeta lo consideraba uno de los mayores deberes de la pareja, es decir, estar lindo, estar arreglado, estar adornado para el otro. El perfume. Ustedes saben que, por ejemplo, una mujer que usa hijab, que es modesta, digamos va a observar bien las reglas y las normas islámicas, no se va a perfumar para afuera de la casa. No va a llevar un perfume muy llamativo, no va a llevar adornos muy llamativos, no va a llevar colores incluso muy llamativos. No quiere decir que sea haram. Si está bien cubierta, no podemos decir que está haciendo algo que es haram. Pero bueno, cuando nosotros queremos ir más a fondo en nuestra práctica, en nuestra preparación, en nuestra espiritualidad, lo mejor siempre es cuanto más modesto seas, mejor. Y eso es en la mujer sobre todo. Pero, como acá estamos leyendo y como dice este hadiz del profeta, la cuestión de, por ejemplo, arreglarse y perfumarse dentro de la casa es algo que prácticamente es casi obligatorio, se puede decir, en la vida familiar y en la vida del matrimonio. Entonces, esto hace a una relación que va a tener esa completitud, ¿no? La parte espiritual de la que hemos hablado la semana pasada, la parte intelectual, la parte de salud también, la parte de amor propio, también por sentirse lindo, de sentirse linda. Eso no está mal en el Islam cuando es para la pareja. Entonces, eso también a uno lo enaltece, a la pareja también la enaltece y ambos se sienten lindos, se sienten amados, sienten que el otro se está arreglando y cuida los detalles para gustar y para seguir gustando. Y esto se tiene que mantener a lo largo de la vida. Nosotros, por ejemplo, aquí en Occidente es todo lo contrario. En Occidente es como que la seducción entra por los ojos, por lo que se ve, y se ve mucho más de lo que se debería ver, porque lamentablemente no hay pudor. Eh, Toda esa etapa primera hasta que se llega a la convivencia es de pura seducción y una seducción que hasta ya es empalagosa, o sea, para una persona creyente realmente eso causa hasta rechazo. Y después empieza a mermar, a mermar, a mermar, y por eso después hay divorcios y hay peleas y no te soporto más y me da asco y no lo puedo ver o no la puedo ver y me quiero ir de mi casa. Es justamente porque se hace todo al revés. Nosotros por eso los musulmanes vamos a contracorriente aquí. Eh, y bueno, un poco entrando también en este tema que queríamos tocar también, de que eh, cómo podemos hacer para comenzar una relación en un mundo en el que las cosas, los códigos son distintos. Quiero tocar ese tema, quiero hacer un paréntesis, porque no lo tenía como pensado exactamente para hablar en este curso. Estamos hablando de cosas muy técnicas, muy puntuales, de las que dice el Islam y las que sobre todo tenemos en los hadices, pero hay algo que escapa a eso. No escapa porque hay un montón de cosas, porque el Islam, mashallah, es una forma de vida que tiene respuestas para todas las épocas y para todas las situaciones, pero preguntaban algunos hermanos, y justamente uno, que no sé si está hoy presente, pero uno de los hermanos, yo no sabía que estaba participando en la clase, es una persona
que es cercana, que trabaja en el mismo ámbito que yo, y me hizo una consulta, me hizo una pregunta, y es verdad, dos cosas son que hay que aclarar sobre las cosas que dijimos la semana pasada. Nosotros hablamos mucho de los jóvenes, pero hay mucha gente grande que quiere rehacer su vida, y para ellos cabe lo mismo, ¿sí? Si una persona de 40, 50, 60 años que quiere rehacer su vida y quiere, digamos, tener una pareja y formar un hogar islámico, muchas veces personas que se han convertido al Islam, por ejemplo, como surgía en el chat del WhatsApp después de la clase anterior, por supuesto que todos estos consejos son para ellos también y se deben aplicar de la misma forma. Aunque quizás ya tienen una vida pasada, ya vienen de un divorcio, ya vienen de una separación, eso no tiene nada que ver, eso, digamos, no limita a la persona o a la pareja a poder seguir todos estos consejos islámicos que no son exclusivamente para jóvenes. Uno habla de los jóvenes justamente porque uno intenta guiar a esa persona, a ese joven, porque empezamos de la primera clase así, ese joven que está solo y que quiere empezar a buscar una pareja, entonces tiene que primero reconstruirse o construirse, autoconstruirse como un creyente y fuimos hablando para ese público, vamos a decir, pero no, todos podemos tomar estos ejemplos. Y entonces la segunda pregunta era, ¿cómo formamos una pareja acá? ¿Qué es lo que se estila? Si a mí me parece alguien agradable, ¿sí? ¿Cómo hago? ¿Voy y le hablo directamente? ¿Le pido el WhatsApp? ¿Cómo hago? Islámicamente también hay una forma y también hay un adab. O sea, los musulmanes realmente tenemos para cada cosa una forma de hacer las cosas mejor, una forma correcta, una forma en donde se respete el pudor del otro, donde se respete digamos, el comportamiento, donde se respete el derecho del padre de una mujer, por ejemplo. Como nosotros sabemos, si es el caso, por ejemplo, de una mujer que nunca tuvo marido, nunca se casó, nunca tuvo relaciones, es un derecho del padre que se le pida la mano y el padre tiene que dar el permiso, el padre tiene que autorizar. Y si no está el padre, será su abuelo, y si no está el abuelo, será su hermano, digamos. Siempre se tiene que recurrir a la familia y tiene que haber una aprobación. Y hay casos excepcionales donde, bueno, si realmente están rechazando a un hombre o a un joven que es muy creyente, que es muy bueno, por un capricho, ahí se puede resolver de otra forma las cosas. Pero lo normal, digamos, es que se pida la mano de la novia y, y lo correcto es que empiece esa relación con mucho respeto, con mucho cuidado, muy sutilmente y no como lamentablemente se acostumbra aquí y menos que exista esto bueno, vamos a probar a ver qué pasa, un mes, 2 meses, bueno, no funcionó, vamos con otra y después con otra y después con otra, eso no corresponde. Eh, Tenemos que tener mucho cuidado. El pudor de la mujer, el lugar excepcional que tiene la mujer en el Islam y tan elevado, hace que nosotros, los hombres, tengamos que respetarlas mucho. Tal es así que, por ejemplo, en la escuela imamita, en la escuela shia, ustedes saben, hay dos tipos de matrimonio, el matrimonio temporal y el matrimonio permanente, que en otro capítulo, si quieren, podemos hablar de este tema más a fondo, digamos, y explicar el por qué, y etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy simplemente vamos a nombrar esto, que existen estos dos tipos de matrimonios y esas dos posibilidades, y para una persona quizá que ya está divorciada, etcétera, puede llegar a ser un matrimonio temporal para conocerse con la otra persona, porque ya son grandes, porque ya vivieron muchas cosas. Eso es totalmente lícito, es halal y no hay ningún problema. Pero fíjense el valor que se le da a la mujer musulmana, que en la escuela Shia, por ejemplo, para la gran mayoría de los sabios, hoy creo que es algo unánime, el matrimonio permanente con una mujer que no es musulmana no está permitido.
Sí está permitido el matrimonio temporal, o sea, de un hombre musulmán, por supuesto, con una mujer que no es musulmana y que es de Ahlul Kitab. O sea, que es o cristiana o judía o de la religión de los sabeos, que quedan muy pocos. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué esa mujer que es cristiana, por ejemplo, y se quiere casar con un hombre musulmán, no lo puede hacer en forma permanente? La filosofía de eso es que la mujer musulmana tiene un peso tan grande, tan elevado, la vara es tan elevada de la mujer musulmana, que el matrimonio permanente pasa a ser una exclusividad de ella por los derechos y obligaciones que hay, que son para una mujer creyente. ¿Sí? Entonces, para que nosotros entendamos un poco eso, ese amor, ese afecto, ese respeto que va a haber en la pareja, tiene que empezar desde el minuto cero. Es muy importante. Tiene que empezar desde el minuto cero y respetando a esa familia. Por ejemplo, dijimos, una mujer que aún es virgen, que no se casó nunca, que no tuvo marido, hay que pedir la mano al padre, y si no está el padre al abuelo, y si no será al hermano, etcétera, etcétera. Pero una mujer creyente, musulmana, que quizá quedó viudo, quizás se divorció, y uno quiere tomarla por esposa, aunque no es obligatorio dentro de la Sharia, la moral también nos dice que obremos de la misma forma. No que vayamos así a buscarla a la casa y que la llevemos ya a mi esposa, listo. No, bueno, ella ya estuvo casada, así que no, no. No. Si todavía tiene al padre, si todavía es una mujer joven, sobre todo, hay que ir, hay que pedir la mano, hay que hablar, hay que presentarse. Entonces, todo eso es parte del adab del Islam. Eso es parte de las costumbres y es parte de las buenas costumbres que tiene el Islam y del respeto que se tiene tanto por la mujer y como el hombre, como dijimos en la primera clase, somos Jalifatullah, si llegamos a un grado espiritual elevado, somos, o el ser humano es el representante de Dios. Por lo tanto, no somos cualquier cosa, tenemos que tener ese sentido de orgullo de ser seres humanos, de ser musulmanes, de estar en el camino recto. Y cuidar mucho esta cuestión de la, ¿cómo se dice? Eh, del pudor del otro. Después, seguramente por este tema van a surgir muchas preguntas que las pueden hacer en el WhatsApp y yo las voy a ir contestando. Eh, Porque seguramente de este tema, de esto puntual que hablé, ¿y qué pasa si tal cosa? ¿Y qué pasa si tal otra? Lo contestamos si Dios quiere en el WhatsApp. Eh, entonces, siguiendo con lo que estamos hablando, ahora cerramos ese paréntesis de cómo tiene que iniciarse una. Bueno, obviamente, muchos compañeros del profeta querían casarse y se sentían atraídos por una mujer y lo que se estilaba también, esto lo digo pues importante, que se me escapó, si no podían ir a hablar directamente, lo correcto era buscar una persona piadosa. En aquel momento estaba el profeta mismo en persona o el imam Ali, pero buscar una persona piadosa dentro de la comunidad y decirle, bueno, me interesa tal persona, y podemos ir a ambos a hablar, o te animás vos primero a ir a hablar por mí, a ver qué piensa, o sea, hacer las cosas de una forma muy delicada, eh, con mucha reserva. Si la cosa no funciona o si dice que no, bueno, que nadie se ande enterando qué pasó, qué no pasó. Eso es lo mejor siempre, siempre resguardando sobre todo el buen nombre de la mujer, sobre todo. Muy bien. Siguiendo con el tema de cómo debe ser la casa adentro. Bueno, hablamos de la cuestión de la higiene personal, del acicalamiento, del embellecimiento y también otra cosa que el Islam nos enseña es la cuestión de el orden en la casa, del orden con la ropa de uno, del orden con las cosas. Son, parecen tonterías, parecen pavadas, parecen cosas chiquitas, pero de estas cosas chiquitas que vamos haciendo a veces mal a lo largo de nuestra vida, surgen después los grandes enojos y peleas y desilusiones y desenamoramientos.
El Islam, por ejemplo, es una religión de orden. Una casa desordenada, por ejemplo, es una casa en donde falta espiritualidad. Una casa en donde hay nayes, nayasat. Tengan mucho cuidado con eso. Es una casa también que empiezan a pasar cosas, empieza a haber, vieron que dicen a veces mala onda. Bueno, todo es energía, digamos, y el Islam también observa esa cuestión. La cuestión del orden dentro del hogar, de que estén las cosas donde tienen que estar, de que estén limpias las cosas, de que no haya nayes en la casa, eso es muy importante. Nayes es algo impuro, por ejemplo, orina. Por ejemplo, no sé, tenés un animal gato, un perro que orinó en el medio de la sala. Bueno, hay que purificarlo. Hay que purificarlo con agua. A veces es un poco complicado, hay formas de hacerlo para que no sea tan complicado. Eh, U otras cosas. Puede ser, por ejemplo, a veces uno tiene un bebé y el bebé, bueno, se hace encima, qué sé yo, se saca el pañal, lo pasa por algún lado. Bueno, todo eso en realidad uno, el musulmán, debe tener mucho cuidado y debe limpiar, debe lavar. La cuestión, la casa tiene que estar limpia. Y en lo que respecta a la pareja, hay dos cosas también muy importantes. Una es que, bueno, justamente, entre los dos observen la limpieza y sean compañeros en eso, en mantener la casa ordenada y limpia. Y también que ambos, con sus cosas personales, también sean muy ordenados, ¿no? Es algo muy, muy normal, por ejemplo, ver el hombre sale de ducharse y agarra la toalla toda mojada, ¡pum!, la tira ahí arriba de la cama. Se cambia tranquilo y una vez que se cambió se fue, dejó la toalla ahí toda mojada. La esposa después se quiere acostar en la cama y ve que está todo mojado y la toalla ahí toda arrugada. Bueno, eso va generando problemas en la pareja. Esos pequeños detalles, ¿sí? Por eso, cuando nosotros queremos construir un hogar en donde haya amor, en donde haya comprensión, en donde no haya pelea, no haya gritos, estos detalles son importantes. El Islam, ¿qué dice? Orden, pulcritud, pureza, mantener las cosas tahiras, mantener las cosas puras. Si se hicieron nayes y se hicieron impuras, preocuparse por eso, ir y limpiarlas, crear esa armonía. Por ejemplo, dicen a veces cuando hay algo como así suciedad, como materia fecal, como orina, los ángeles dicen no descienden en ese lugar. O por ejemplo el baño, mantener el baño limpio es muy importante, ¿sí? Porque nosotros no vivimos solos en este mundo, en otras dimensiones hay otros seres como los jinn, que el mismo Corán los nombra y hay hasta un capítulo que se llama la sura del jinn, los genios, y bueno, hay lugares en donde si uno quiere mantener, digamos, ese ambiente eh, espiritual separado del ambiente de los genios, entonces es mejor que haga, que mantenga el orden, inshallah. Muy bien. Otra de las cosas que no hablamos la semana pasada y que habían quedado en el tintero es el tema de aumentar las buenas palabras, aumentar los elogios y la gratitud con la pareja. Esto es muy importante. Habíamos nombrado ese hadith que dice del profeta que si el hombre dice a la esposa, Inni uhibbuk, ciertamente yo te amo, ¿no? O que le diga te amo, ¿no? Así, no tan poéticamente, eso no va a salir del corazón de la esposa nunca más. Eso es un hadith del profeta. Pero no solamente decirle te amo, reconocer y ser agradecido, tanto con la esposa como con el esposo, de esas cosas pequeñas que se hacen todos los días. Porque eso es lo que construye el amor. A veces uno no se casa enamorado, no se casa enamorada, no están locos de amor, sino que bueno, se encuentran dos personas en la vida, musulmanas, creyentes, y dicen, bueno, vamos a vivir la vida juntos porque somos creyentes, nos une el Islam, y entonces vamos a empezar a construir el amor. El amor se construye. Y bueno, una de las cosas, por ejemplo, es justamente esa gratitud. Por ejemplo, la esposa le cocinó
una comida muy rica, el marido viene de trabajar cansado, que el marido agradezca eso. Muchísimas gracias, la verdad que estaba muy rico. Muchas gracias por servirme la comida calentita, por esperar que yo venga y no comer sola, no comer con los chicos. Muchas gracias por trabajar, por esforzarte. No sé, esas cosas que a veces a la gente se les escapa mucho. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué me agradece esto si es algo que lo tengo que hacer todos los días? Por ejemplo, ¿por qué me agradece ir a trabajar si no queda otra? No, eso realmente al espíritu de ese hombre que está todo el día trabajando y todo lo hace más fuerte. Gracias por ayudarme, gracias por ser compañero, gracias por ser compañera. La gratitud, los elogios. Estás muy linda, estás muy lindo. Mashallah, qué bien lo que dijiste. Me gustó esto que vi de tal cosa que hiciste. Lo mismo después lo vamos a ver con los hijos, es fundamental. El tema del elogio, siempre la gratitud y el elogio. El gracias lo espera siempre uno. Aunque uno diga que no, uno siempre espera ese gracias. Ese gracias, ese qué lindo, qué linda, qué lindo perfume, qué lindo olor, qué bien que me esperaste así, eh, qué lindo lo que pusiste en la casa. Por ejemplo, esas cosas muchas veces también. A veces la esposa con mucho sacrificio, no sé, corrió un mueble porque le gustó cambiar las cosas. Viene el hombre así con cara de enojado y ¿por qué está ese mueble ahí? Si no estaba ahí, ¿por qué lo cambiaste de lugar? No me preguntaste. No es la actitud que tiene que tener un hombre en su casa. La reina de la casa es la esposa. Si quiere cambiar los muebles y darlos vuelta para el otro lado, los da vuelta para el otro lado y uno tiene que decir, Mashallah, qué lindo que quedó, te felicito, cuánto esfuerzo que hiciste. Eso es lo que va construyendo el día a día. Eh, Tenemos, por ejemplo, un hadith, creo que yo ya lo nombré, este hadith de la esposa esperando al marido en la puerta de la casa, sirviéndole agua, eh, que tenga, dice, ¿cómo se dice? El vaso de agua preparado. Y lo mismo también, ya que estábamos hablando de la pulcritud, del aseo, y que estábamos hablando digamos, de este tema de arreglarse y todo, también en lo que es la parte sexual dentro del matrimonio, que ambos estén dispuestos siempre a satisfacer al otro. O sea que, por ejemplo, hay un hadith del Imam Ali alayhi salam que dice que no se note que el hombre está cansado nunca, que no se note. El hombre en ese sentido debe ser fuerte y que no se note que está cansado, que vino, que no da más, que le duele la espalda, que es muy importante eso. Lo mismo con referencia a la esposa. Ahora, hay algo que es también que... Carajo, Dios mío, ¿qué pasó ahí? Está el micrófono abierto. Y se están riendo. Bueno, hay algo que es muy importante también y que es que justamente en cuanto a la relación de la pareja, así como tienen que estar dispuestos, también hay que saber aceptar cuando la persona realmente no quiere y dice que no. A veces yo escucho a algunos musulmanes que se aferran a la sharia de una forma, a las leyes islámicas de una forma, y se olvidan la parte de la moral, que a mí me asombra realmente, y me da terror escuchar a veces algunas cosas de otros musulmanes, y algunos que hasta han estudiado, que ponen a la mujer en un lugar como eh, que siempre tiene que estar dispuesta y que el marido si le da una orden, ella tiene que aceptar. La sharia dice que la mujer tiene que estar dispuesta, perfecto. Pero la sharia, la jurisprudencia, las leyes islámicas, son algo muy abarcativo para que todos los podamos, digamos, realizar y son unos límites que se nos ponen muy claros. Entonces la persona más creyente o quizás el no tan practicante puede, digamos, nadar en ese océano que es la jurisprudencia, entre lo que es makruh, lo que es permitido, lo que es mustahab, siempre y cuando no caiga ¿no? Se vaya de ese océano y se caiga, digamos, en lo que es haram. Pero después está la moral, está el akhlaq. Y la moral
ya pone unos límites que son más reservados y tienen que ver más con las características de la persona y la lucha interna que hace la persona para vivir en este mundo sin ser esclavo de este mundo. Y entonces allí entra, por ejemplo, este tema. No ver al otro como si fuera un animal que tiene que estar siempre dispuesto y si no estás haciendo haram y te vas a ir al infierno. Na'udzu billah. Y muchas veces muchas mujeres rechazan a los maridos por eso. Porque además sacan el Islam. Porque es wajib y vos tenés que hacer lo que yo quiero. No, no nos olvidemos del akhlaq. El Imam Ali alayhi salam dijo, y yo lo dije la semana pasada, id a vuestras esposas, pero no como animales. Entonces, cuando no se puede, no se puede, y punto, y se terminó. Y esto no lo estoy hablando desde la Sharia, sino del akhlaq, desde la moral. ¿Sí? Uno tiene que aceptar que a veces la otra persona, por alguna razón, no quiere, no puede, no tiene ganas, y se termina. Y no se discute más, y listo. No somos tampoco animales que si no nos morimos. Y esto hay que tenerlo muy claro. Quizás alguno no está de acuerdo porque hay gente que se aferra mucho del tema del libro de leyes prácticas. Pero no se olviden de tomar lecciones de akhlaq también, de moral, de ética y de comportamiento, inshallah. Tiene que haber empatía en la pareja. Si en la pareja no hay empatía, entonces vamos a convertirnos en ogros, que era lo que hablábamos la otra vez, y no se va a dar ese ambiente de espiritualidad, de amor, de... Nosotros, si queremos tener un modelo, el modelo perfecto, por la edad que tenían, por el tiempo que compartieron juntos, por todo, si bien tenemos al profeta y a Jadilla, que es también muy particular la relación de ellos por muchas cosas, porque Jadilla era una mujer que era poderosa económicamente, era prácticamente la jefa del profeta de alguna forma. Pero si queremos ver un ejemplo de buen trato en el hogar, el Imam Ali alayhi salam y Fátima alayhi salam es el modelo. Y si no, el modelo del matrimonio entre el Imam Ali alayhi salam y Bani. Pero sobre todo con Fátima alayhi salam, porque hay muchos hadices de cómo era la vida dentro del hogar. Y el Imam Ali era compañero de Fátima. Y Fátima era compañera del Imam Ali. Es decir, había una empatía plena entre los dos. Que Fátima alayhi salam no iba a hacer sentir jamás mal al Imam Ali, porque el Imam Ali, por ejemplo, un día no tenía el dinero para, no sé, para que esté toda la mesa servida. Y lo iba a ayudar en las tareas. Como así el Imam Ali alayhi salam tampoco la abandonaba a Fátima alayhi salam en las tareas del hogar, en la comprensión, en dejarla descansar. Por eso, ese amor, ese cariño, todo eso se logra con la empatía y, como dijimos al principio, con el buen comportamiento, con el buen carácter. ¿Sí? Eso es muy importante. Eh, a ver por dónde estamos. Muy bien. Otra de las cuestiones para hacer fuerte esa relación de pareja y hacer fuerte esa familia también futura, el día de mañana, cuando ya tienen hijos, etcétera, es el tema de perdonar, del perdón. Yo había dicho algo la semana pasada, que es que la pareja o las parejas no tienen que olvidarse que entre ambos, hombre y mujer, no solamente son marido y mujer, sino que son hermanos en la fe y como todo musulmán con otro musulmán, que son hermanos, no pueden estar peleados más de 3 días, no se deben insultar, no se deben calumniar, no deben sacar los trapitos al sol. Eh, y también deben cubrirse los errores y eh, justificar el error del otro. ¿Sí? Eso es muy importante, tanto para el marido y para la mujer, y que los actos que son desagradables, los actos que a veces
digamos, pueden llevar a traer problemas y a romper ese confort familiar, dejarlos pasar por alto. Obviamente que no se transforme en una costumbre, ¿sí? Si yo, por ejemplo, Naúzubillah, le falto el respeto a mi esposa y la insulto, y ella lo deja pasar por alto siguiendo este consejo. Al otro día vengo y la vuelvo a insultar y la vuelvo a insultar, bueno, ya se me va a hacer una costumbre y ahí se va a perder el respeto, no estamos hablando de eso. Pero a veces hay un desliz, qué sé yo, alguien se puso nerviosa a la esposa, le gritó al marido, bueno, el marido tampoco tiene que prestarle tanto atención, entender que la otra persona por ahí está nerviosa en ese momento y perdonar. Cualquier cosa que pase, se rompe algo. Muchas veces muchas parejas pelean por eso. No sé, la mujer quiere cortar el pasto, agarra la máquina de cortar el pasto, no la supo usar, la rompió, la quemó. Y el marido empieza a los gritos porque le salió cara. No, a ver, es un error, a veces le pasa a nuestros hijos también, rompen algo y nosotros no le decimos nada porque entendemos que es un chico que rompió, bueno. Si una persona no tiene experiencia en usar algo, lo quiso usar para hacer un bien, lo rompió, tenemos que justificar y dejar pasar esas cosas. Eso es muy importante también siempre tenerlo en cuenta. Bajar el tema de la ansiedad, bajar el tema de la crítica, no hacer críticas menos en público, menos delante de los hijos. Siempre tiene que vivirse ese clima de paz, de salud mental, de tranquilidad, porque eso es lo que también hace que baje la ansiedad. Y lamentablemente nosotros vivimos en un ámbito en donde fuera de nuestros hogares, de la puerta para afuera, hay mucha ansiedad, mucho nerviosismo, mucha pelea, mucho grito, problemas con el tránsito. Todo eso, como dijimos, tiene que quedar de la puerta de la casa para afuera, ¿no? Todo pasa, como les conté la historia de este sabio que le había escrito al hombre que tenía problemas dentro del hogar, y tratar de que la casa siempre sea un templo, de que haya paz, de que haya tranquilidad, de que haya mucha empatía sobre todo y que no se dañen, ¿sí? No dañar al otro, crear vínculos familiares fuertes, vínculos familiares eh, donde hay amor. Cuando vos amás mucho a alguien, cualquier cosa que te pasa, cualquier error, cualquier cosa, uno siempre lo justifica, es algo que de corazón sale. Bueno, si no está todavía eso de corazón, hay que construirlo. ¿Eh? Eh, entonces, bueno, la cuestión del perdón, la cuestión del consuelo, del acompañamiento, a veces las mujeres, por ejemplo, eligen, no sé, hacer una carrera universitaria y tiene exámenes y en esos días no puede estar encima de los chicos, de las tareas del hogar. Bueno, es hora de que el marido en ese momento se arremangue, la ayude, la acompañe a llegar a esas metas, por ejemplo, a que pueda recibirse, a que pueda cumplir su sueño, o si tiene algún emprendimiento, la mujer. No pensar que la mujer tiene que ser una esclava de la casa y vos te estás yendo de la casa, entonces la casa se me da vuelta y no puedo yo con eso, deja todo y vení a la casa, ¿no? Porque, como dijimos, la mujer no es la sirvienta de la casa y no tiene esa obligación dentro del Islam. Entonces tiene que haber un compañerismo. Y perseverar, sobre todo la perseverancia también en cuanto a tratar de mantener ese hogar bien. Una de las cosas que hemos mencionado muy por arriba, pero que voy a volver a mencionar y ya un poco más serio, es el tema de que estamos en una época en donde la gente no persevera en nada, ¿no? Es todo rápido, el fast food, la comida rápida, ¿cómo se dice? La información rápida, ya nadie prácticamente mira un noticiero muy largo, sino que agarran el celular, miran una noticia un minuto, listo, ya se informaron, no quieren saber más nada, no quieren leer nada. Creo que la única cosa que más o menos queda en donde la gente presta atención son las clases que hay en las universidades, en los colegios, y mirar series. Y después ya la gente es como que todo tiene que ser rápido y todo. Y con los problemas pasa lo mismo. Con los problemas
que surgen en la pareja pasa exactamente lo mismo. El Islam no enseña eso, el Islam enseña todo lo contrario. La perseverancia para buscar la felicidad familiar y la paz y la tranquilidad es obligatorio para todo musulmán y para toda musulmana. El divorcio es lo último en la cadena, de una cadena muy larga de soluciones que se pueden llegar a dar a los problemas y de cosas que hay que cambiar. Cuando nosotros tenemos problemas en el comportamiento, problemas en el akhlaq y los podemos ver y tenemos la humildad de poder verlos y aceptarlos, debemos comenzar a trabajar para mejorarlos. Nadie es perfecto, pero sí somos perfectibles en muchos de los errores que tenemos y no darse ¿cómo se dice? Bismillahirrahmanirrahim, esa oportunidad, por ejemplo, en lo que es la vida familiar y elegir directamente el camino del divorcio, de la separación y que se termine todo, es realmente un pecado. Por eso dicen que de las cosas lícitas, de las cosas que Dios permitió, el divorcio es algo que hace estremecer el trono divino. Dios no se pone contento cuando hay un divorcio. Es lo último, el último recurso cuando ya la cosa ya es imposible, es insoportable para ambos o para uno de los dos, pero realmente siempre eligen buscar la felicidad familiar, la unión y la buena relación entre el marido y la esposa. En conclusión de este tema que hemos tocado tanto la semana pasada como esta, lo que vamos a decir es que cuando nosotros vemos el comportamiento de los aimma, de los imames, cuando vamos a ver con sus esposas, cuando vamos a ver el comportamiento del profeta con sus esposas, O sea, puedo hacer la oración simplemente cuando con vamos esto. a ver el comportamiento de los grandes creyentes, ¿No lo hay que vamos problema? a ver es que Ah, bueno. el Igual éxito no me va a tocar que han depender. tenido se Pero basa pues, principalmente ponga el en audio y luego. Es que el la audio es el empatía, problema. el buen carácter, Es que la situación me y confunde. no solamente en observar lo que es lícito e ilícito, como si fuéramos robots. Bueno, esto está permitido y esto no. Esos son límites que existen, esos son cosas que hay que estudiar, esas son cosas que hay que saber, pero lo que garantiza la felicidad en la familia no es tanto eso. Más bien es imitar la otra parte. Todo lo que tiene que ver con el comportamiento, todo lo que tiene que ver con las buenas relaciones, todo lo que tiene que ver con aceptar al otro, con prepararse para el otro, estar, digamos, dispuesto a mejorar muchas cosas de nosotros mismos con el fin de crear más unión, más amor, más compañerismo y de esa forma poder también pensar en tener hijos y empezar a criar a los hijos en un ambiente que es un ambiente de Dios, un ambiente divino, un ambiente de espiritualidad, un ambiente frecuentado por los ángeles. Vamos a tocar en el curso algunas súplicas y algunas lecturas de Corán que armonizan la casa, que también cuando a veces hay enojos, hay problemas o se rompen las cosas, hay ciertas, por ejemplo, el hadiz del manto, leer mucho el hadiz del manto, hacer reuniones en la casa, invitar a la gente, hacer una comida aunque sea sencilla y que se lea el hadiz del manto, por ejemplo, es algo que realmente hace milagros dentro de una casa cuando hay problemas. Ya vamos a hablar de este tema, pero bueno, buscar siempre la solución en la espiritualidad, la solución en los consejos islámicos y en el cambio de ese tipo de conductas, inshallah. Eh, Nos quedan muchas cosas, son las 10:15 ya acá, o sea que ya tenemos una hora que estamos hablando, no los quiero cansar. A ver si por lo menos selecciono una narración eh, o algo que tenía preparado. Tengo muchas cosas acá todavía que quedaron en el tintero para esta clase. Y bueno, una cosa, un punto importante que no llegué a tocar y lo vamos a hacer rápidamente, es que el matrimonio no debe limitarse a las cuestiones del dunya, ¿sí?
el matrimonio, o sea, cuando uno tiene la idea de formar una casa, un hogar y empieza a trabajar y ya está, digamos, dentro de un matrimonio, que el matrimonio no se limita a lo que es la vida terrenal. Eso es muy importante. O sea, que uno tenga metas que sean metas divinas. Uno puede tener sueños con la esposa de decir, bueno, no sé, qué sé yo, vamos a tener nuestro propio hogar, nuestra propia casa, vamos a comprar una casa rodante y vamos a ir a pasear por allí, un motorhome, no sé, cualquier cosa del dunya. Pero también tienen que tener metas que tengan que ver con el más allá, metas que tengan que ver, por ejemplo, con la realización del Hajj, por ejemplo, con que los hijos aprendan a leer el Corán. Digamos, todas esas cosas van a hacer que el matrimonio siempre esté, que sea un equilibrio y que esté, digamos, navegando entre el dunya y el ájira. ¿Sí? Eso es muy importante, que el ájira, que la otra vida, que existe otra vida, que vamos a rendir cuentas, que todo eso no quede en el olvido. Es muy importante. Si nosotros realmente Usted ya comió. formamos una familia simplemente para hablar, para, digamos, para, no sé, tener hijos, tener una casa y llegar a cierta posición económica y listo, llegué, me morí, se terminó todo, va a ser eso nada más. Y no va a tener un efecto. En el Yaumul Qiyamah no va a tener ningún efecto eso. Para que tenga un efecto en el Yaumul Qiyamah, en el día del juicio, mi matrimonio, mi familia y todos los proyectos tienen que ser pensados, inshallah, en cuestiones del más allá y de este mundo, las dos cosas, las dos perspectivas que son tan importantes. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, tengo por lo menos 3, 4, 5, 6, 7 puntos más había, que bueno, en otro momento los vamos a decir. Ya la semana que viene nos vamos a meter en el tema de los hijos. Ya esta pareja que está afianzada, que era una sola persona y que se autorrealizó y que consiguió una pareja correcta y que está estudiando y está viendo a ver cómo puede hacer para que ese matrimonio sea un matrimonio eterno, vamos a decir, aunque Dios sabrá lo que nos depara el otro mundo. ¿Se puede estar con la pareja en el otro mundo, sí o no? Bueno, se puede, pero no siempre se va a dar eso. Entonces, por lo menos uno puede tener esa esperanza. Realmente, si hay mucho amor, yo creo que para una persona Dios en el Jannah, en el paraíso, le va a dar todo lo que desea, y si desea, tiene ese deseo de estar con la otra persona, por supuesto que Dios lo va a conceder, inshallah. Pero bueno, vamos ahora a llegar a la parte de los hijos y a la parte previa a tener a los hijos. O sea, qué hay que hacer, cómo hay que prepararse, qué súplicas se hacen antes de esa relación que se va a tener con la idea de tener un chico o una niña. Qué lecturas del Corán se pueden hacer durante el embarazo. Todo eso lo vamos a hablar, si Dios quiere, la próxima semana. Y después nos vamos a meter en el terreno más difícil, que es la crianza de los hijos, sobre todo cuando lleguemos a la parte de los hijos desde los 14 hasta los 21 años, que es una etapa muy difícil. Inshallah que, que de lo que vayamos aprendiendo y todo podamos aplicar lo máximo en una sociedad en la que lamentablemente estamos viviendo en un yihad constante, estamos en pie de guerra con, con todas las cosas que hay lamentablemente en este lado del mundo, sobre todo para nuestros hijos. Y bueno, inshallah siempre buscando el éxito verdadero, que es el éxito en el más allá, el éxito en el Ájira, en el Yawm al-Qiyama, y ser responsables, inshallah, y poder ser orgullosos el día del juicio de que hicimos las cosas bien desde el primer momento. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullah. Espero que no se hayan aburrido y que la semana que viene nos volvamos a encontrar y que las preguntas que tengan, sí, las manden por el WhatsApp. No hace falta que las manden hoy. Si no tiene ninguna pregunta, a veces uno se acuesta, se pone a pensar lo que se habló y dice, me acordé, mira, o se me ocurre una pregunta, lo puede mandar durante la semana también. Que Dios los bendiga y la semana que viene, inshallah, nos estamos reencontrando con este tema que es muy interesante, el tema de los hijos y de cómo prepararnos para tener esos hijos, inshallah.